Para esa población se necesita un experto totalmente en el tema, donde se encuentran distintos tipos de terapias. Está la terapia de la conducta, en la cual se evalúa el comportamiento del paciente relacionándolo con su entorno físico y social, y allí se determinan los cambios de la conducta humana. El tipo de terapias que se realiza con encarcelados consiste con unos elementos que son demasiado básicos, donde se establecen una serie de objetos conductuales como higiene, cursos, programas laborales, reducción de consumo de drogas, de agresiones, de violencia, entre muchos otros. Se pondera la relación de valor entre conducta y esfuerzos. Se estructura un sistema de fichas o puntos que son entregados a los sujetos por sus logros conductuales y pueden intercambiar también por los refuerzos. Y también existe la terapia cognitivo-conductual. Aquí se evalúa el déficit cognitivo y de habilidades de interacción y se trabaja con grupos reducidos de 8 a 12 personas, de 1 a 2 horas y de 1 a 5 veces por semana. Esto tiene las siguientes estructuras, las cuales son solución de problemas, con el cual podemos enseñar a los sujetos a reconocer situaciones problemáticas y generar soluciones a las mismas. También están las habilidades sociales, que se emplean para la satisfactoria interacción del sujeto con su entorno social. También el control emocional, donde se emplea el aprendizaje a la hora de participar en situaciones y obtener ciertas habilidades cognitivas a la hora de enfrentarse en situaciones bochornosas. Está el razonamiento crítico, el cual enseña a los sujetos a pensar de manera reflexiva y crítica sobre la conducta que ellos están teniendo y también sobre la que tienen los demás. Y está el desarrollo de valores, que se trabaja con los dilemas que hay sociales y se enseña a los individuos a tomar la perspectiva social, tomando un papel que lo ponga en el lugar de los otros. También están las habilidades de negociación, que es muy importante, ya que los enseña a crear estrategias para poder negociar y buscar alternativas a la hora de confrontarse con alguien. Y por último, y no menos importante, está el pensamiento creativo, y este procura desarrollar el pensamiento lateral o alternativo frente a las soluciones estereotipadas y violentas frecuentemente con las que muchos delincuentes suelen afrontar todos sus problemas. Estos programas son los más utilizados actualmente con todos los tipos de delincuentes.